este día. Mi compañera Ana Margarita les va a presentar. Gracias. ¿Se muestra pantalla? Pero sí, ya está la pantalla. Sí. Sí tienen el listado del grupo. Ah, sí, eso sí, por favor. Les voy a pedir que cuando lo vayan mencionando, digan por favor si están, ¿verdad? Flor Evelyn Alvarado Alvarado. Presente. Ana Margarita Arias Meléndez. Ay, se fue. Presente. Yo estoy fuera, pero no tengo mi lista. Ok, gracias. Blanca Cecia Escobar. Presente. Yulisa Alexandre Carranza. Presente. Catherine Esmeralda Chávez. Presente. Kevin Alexander Nuila. Presente. Jessica Marielo Cubillas. Presente. Diana Carolina Valladares. Presente. Jason Steven Martínez. Presente. Beatriz del Carmen Aragón Beltrán. Beatriz del Carmen Aragón. No está. Sadi Isis. Presente. Emperatriz. Presente. Ok, bueno. Continúen, por favor. Ok. Una vez más, buenos días, compañeros, compañeras, licenciada. Un gusto saludarles. Gracias igualmente. Gracias. Nos ha correspondido hablarles un poco de Augusto Comte y Herbert Spencer. Siguiente. Introducción. Siguiente informe. Se reconocerá el Renacimiento, quien hace el pasado de la cultura europea inmediatamente posterior a la Edad Media. El movimiento surge principalmente en Italia, diferentes aspectos y características, aplicándolo también en dicha época. En su informe resalta el positivismo y su carácter como tal, que se deriva de la ciencia. Augusto Comte, el fundador de dicho concepto, y muestra su gran capacidad de estudio en la Escuela Politécnica de París. Herbert Spencer basa sus pensamientos con la teoría evolutiva de Darwin. Esta teoría nace en el último tercio del siglo XIX. La idea del evolucionismo era que es posible pasar en estadios con diferentes modos de supervivencia, las formas de vida natural, y consideraba que todas las culturas siguen una evolución lineal y pasarán o se encontrarán en alguno de estos estadios, es decir, que en las sociedades se produce un cambio paulatino de las sociedades hacia formas considerablemente más perfectas. Objetivo general, investigar todo lo referente a la ciencia sociológica. Objetivo específico, determinar la filosofía del pensamiento de Augusto Comte y Herbert Spencer, definir qué es el positivismo y cuáles son sus fases, analizar la escuela mecanicista. Como primer punto, Augusto Comte, cuyo nombre completo es Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Fue un filósofo y matemático francés que nació en Montpellier el 19 de enero del año 1798 y falleció en París el 5 de septiembre del año 1857 a causa del cáncer. Se le considera creador del positivismo y de la disciplina de la sociología. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Antes que pasemos a la siguiente, quiero resaltar algo. ¿Qué es el positivismo? Teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Y como comúnmente nosotros podemos pensar que el positivismo es una actitud realista y práctica de una persona ante la vida. Ese es el concepto más común. Pero nuestro concepto filosófico es que considera el único medio de conocimiento en la experiencia comprobada. Es lo que Augusto Comte buscaba. Y por eso le llamó positivismo. Siguiente, por favor.
Augusto Comte en sus estudios encontró que su mayor aporte, y este es el principal, ¿verdad? El aporte principal es la ley de los estadios. La ley de los estadios son tres: teológico, metafísico y científico. Contiene la crítica también, según un libro que él tuvo en su juventud, sobre la crítica a la religión, a la metafísica, a la declaración de su positivismo. Pero él resaltó esos tres estadios. Los estadios procura identificar fenómenos cualitativamente distintos por su esencia social, como el primero, el estadio teológico o ficticio también, que es comúnmente en ese entonces eran los dioses, por eso se llama teológico, porque estaba basado en algo divino, y se manejaban el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Era más como animista, y en sí su objetivo era las fuerzas divinas. Por eso se llamaba teológico. También está el estado metafísico o abstracto. Esto se basa en las hipótesis, ¿verdad? En hipótesis, en encontrar algunas cosas empíricas que uno, ¿cómo se le pudiera decir? Simplemente, no les sabría explicar la palabra, pero en lo abstracto, en las contractaciones más que todo, principalmente hipótesis. Y de ahí sigue el estadio científico positivo, que es en el que más se basó también lo que es nuestro autor, Comte. Es la base de la existencia, y encontró en ellas las leyes establecidas a través de la ciencia, como el método científico. Era lo que la sociedad científica industrializada, perdón. Entonces, él lo que quería era de que la ley, o sea, que las leyes se comprobaran, que todo, que tuviera un porqué, un dónde, un cuándo, o sea, que hubiera algo, cómo comprobar todo lo que uno, ya no era solo creer en los dioses, creer que sí existía. Un momento en que él piensa que Dios no existe. Pero él sigue, por eso sigue estudiando todo eso, trayendo a cuenta que él venía siendo formado por Saint-Simon, que era un filósofo, economista, teórico, socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en la política, la economía, la sociología y la filosofía de la ciencia y la historia. Les estoy hablando un poco de él porque él fue el maestro de Augusto Comte. Él fue su secretario, y de allí partió su idea, o sea, si ya venía estudiando, viendo lo que Saint-Simon, su maestro, hacía, pues de ahí él lo estaba retomando, ¿verdad? Aunque se separó porque no le gustó, porque Saint-Simon en su momento se convirtió en un anticatólico. Entonces, por eso es que él decidió separarse de él y comenzó a estudiar todo esto, de los estadios, y se dedicó un poco más a la sociología. Por eso se le llama que el padre de la sociología. Y a raíz de eso, fue el primer sociólogo, lo vuelvo a repetir. La sociedad puede ser analizada, él pensó eso, investigada, estudiada, y él quería de que ya no fuera solo la matemática, el lenguaje,
las diferentes ciencias, sino que quería que la ciencia la sociedad se tomara como ciencia para que se estudiara. Ese era su objetivo principal, porque vio de que la sociedad es cambiante, que la sociedad puede manipularse, que la sociedad puede... Sí. Hola, hola. Isis. Hola. Hola, ¿Qué pasó? se me perdió un ratito la señal. Ok. Okay, sí, pero les comentaba de que nuestro autor Augusto Comte fue el fundador del pensamiento positivismo, que él piensa que puede ser medible, cuantificable y objetivable. Es lo que él tiene dentro de su pensamiento, ¿verdad? Siguiente, por favor. Acá está un poco de lo que yo les estaba hablando. La sociedad puede ser analizada, investigada, estudiada así como que fuera una ciencia, observando las leyes de la sociedad. Él se refería al orden y progreso. Por eso él, como les decía, él quería y pretendía, por lo cual él estaba estudiando, e incluso tenía personas a su estudio que estudiaban junto con él, se volvió maestro también, para explicarles por qué quería eso, pues ese era su mayor pensamiento, que la sociedad pudiese convertirse en una ciencia, que se pudiera estudiar, por lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que era cambiante, él veía todo eso, pero quería que se tomara en cuenta dentro de las demás materias, ¿verdad? Siguiente, por favor. Siguiente. La humanidad es el gran ser, sí, la siguiente. La humanidad es el gran ser, es decir, el conjunto de los seres pasados, futuros y presentes que concurren libremente a perfeccionar el orden universal. En otras palabras, el gran ser es la humanidad en su historia, en su progreso incesante, en su tradición ininterrumpida, en la cual se acumulan todas las conquistas humanas. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser impredecible, fácil, muchas veces un poco fácil y a la vez complicada de estudiar, sobre todo con la moral. Entonces, por eso es que él también, se me había olvidado resaltar que él venía de una familia muy católica, por eso es que llegó un momento que él se separó de ellos y hizo como su vida, se movió de donde él vivía y todo eso, y fue que conoció a Say Simon y fue que él estuvo trabajando para él. Y al raíz, cuando él comenzó a ver de que dentro de sus conocimientos junto a Say Simon, veía eso de que él se estaba volviendo con sus leyes anticatólicas y todo eso, fue que decidió retirarse, pero él sostuvo ese pensamiento que la sociedad puede estudiarse y puede adaptarse para que darle un cambio y, ¿cómo se dice esto? Y que se vuelva pues una sociedad más
más, ¿cómo se dice esta palabra? Más cuantificable, como lo decía, y más objetiva. Que era algo que Saint-Simon traía, pero que al final él lo retomó y fue el criterio positivo opuesto a la filosofía crítica de Rousseau y Voltaire que tenía, ¿verdad? Augusto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Va, aquí entra algo que es. En el terreno de la moral, como lo estaba mencionando yo, Comte fue sostenedor del altruismo. Fue el, el que creó la palabra altruismo. El máximo fundamento de la moral positivista es vivir para los demás, que se supone que es lo que la sociedad entera debería de hacer. Características del utilitarismo. Lo que estos autores quieren es que la moral, la política y el derecho, o sea, las disciplinas que conciernen al hombre, se convierta en una ciencia positiva, semejante a la que se ocupa del mundo natural. Pero las finalidades que se pretenden favorecer con ellos son netamente liberales y democráticas. Y su propósito es fortalecer con oportunas reformas la tradición parlamentaria inglesa. Es lo que yo les venía comentando y no hay mayor explicación. Eso es lo que ellos pretenden, que la sociedad, así como la física, la matemática, tienden a crear leyes para nuevos descubrimientos y todo eso. También así lo querían ellos para o más que todo a gusto con su pensamiento positivista. Y el altruismo. Siguiente, por favor. Eh, consiste consiste en que el positivismo es un racionalismo radical. El positivismo de Comte se propone partir de los hechos, pero solo para llegar a la ley, que una vez formulada se incorpora el sistema total de la creencia de la humanidad, lo que la dogmatiza. Y en el lado de Mill, consiste en que el positivismo es un empirismo no menos radical. Por el contrario, hay una referencia continua e incesante a los hechos y no es posible que haya dogmatización alguna de los resultados de la ciencia. El positivismo de Comte se propone en esta parte, aquí está explicado, estaba al revés, le quiero hablar. El utilitarismo de la primera mitad del siglo XIX puede considerarse como la primera manifestación del positivismo en Inglaterra. Se trata de un positivismo social análogo y correspondiente al francés, que le es contemporáneo, que consideraba las tesis teóricas de filosofía y moral como instrumentos de renovación y reforma social. Sus mayores exponentes son Jeremy Bentham, John Stuart Mill y James Mill. Siguiente. Antes de que comience mi otro compañero, solamente hacer un pequeño corte, permítanme. Comte en su madurez trató de realizar estos pensamientos, ¿verdad? Que yo les he estado medio exponiendo de los estadios. Y solo reitero, quiero que quede más que claro que fue el aporte que él quería, ¿verdad? Que él quería que se concibiera la sociedad como una ciencia y que su idea científica fuera deslumbrara y fuera más que la matemática, que la física, porque considera que si la sociedad
está apta para los demás y deja el individualismo, pues el sociologismo de, puede ser mejor, ¿verdad? Y en los estudios y las leyes, pues mejorarían el estilo de vida y el nivel de vida de la sociedad entera, como valga como la redundancia. Solamente esa sería mi participación. Lo dejo con el Muy bien, compañero gracias. Kevin. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a seguir hablando sobre Herbert Spencer. Dice que Herbert Spencer nació el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra. Creció como hijo único en el seno de una familia con arraigadas convicciones progresistas, entre las cuales el individualismo constituye un principio fundamental. Su salud quebradiza le privó de una escolarización regular y fueron sus padres y sus tíos quienes se encargaron de formación académica durante su infancia y su adolescencia. Spencer fue el primer ingeniero ferroviario, más tarde director de la revista Economista. Por último, se dedicó en exclusiva a componer su sistema de filosofía sintética, cuyo primer volumen, el más estrictamente filosófico, lleva el título de Primeros Principios en 1862. Spencer murió el 8 de diciembre de 1903. Siguiente, por favor. La pedagogía positivista de Herbert Spencer. Spencer, aunque no fue propiamente un pedagogo, tuvo cierta influencia en la educación intelectual, moral y física de carácter ocasional en la que acentúa el valor utilitario de la educación, preguntándose al comienzo de ella por los conocimientos más útiles para nosotros. Su respuesta es que sirven para la conservación y mejora del individuo, la familia, el Estado y la sociedad. Entonces, Herbert Spencer valoró el principio de la formación científica de la educación y asumió que los conocimientos adquiridos en la escuela necesitaban facilitar una mejor relación con la salud, el trabajo, la familia y la sociedad en general. Entonces, el positivismo, el cual pretendía la manipulación de lo real por la visión científica, acabó generando fe en la ciencia. Decirles que en 1852, 7 años antes de la publicación por Darwin sobre el origen de las especies, Spencer ya había propuesto su propia concepción evolucionista con la hipótesis del desarrollo. Entonces, esto nos dice que Herbert Spencer pues, era un buen investigador en todos los ámbitos y que llegó a conclusiones que estaban en la línea del evolucionismo que desarrolló el propio Darwin. Siguiente, por favor. Aporte a la educación. La educación para Herbert Spencer es la preparación para la vida completa, acentuando en ella el carácter científico de los estudios sobre los literarios, el conocimiento individual sobre el tradicional. El ideal de la educación, dice, consiste en obtener una preparación completa del hombre para la vida entera. Entonces Herbert Spencer creó como un sistema de educación en los cuales los principios de la enseñanza se basan en la experiencia y que también inspiran a formar a las personas. Y nos dice que nos dio a entender de que la educación debe considerarse como una disciplina sujeta a la práctica y que la educación no necesariamente tiene que ser en un aula. Y en la actualidad podemos ver, ¿verdad?, de que se ha desarrollado ese aporte con la educación a distancia, donde las clases se imparten a través de la tecnología, así como estamos nosotros ahorita mismo, de que estamos recibiendo la clase, pero no estamos específicamente en un aula. También nos da a entender, y como Spencer quería que la educación fuera para todos, para así poder formar a personas que fueran aptas de gobernarse a sí mismas y no ser gobernados por los demás, ya que el fin de la educación consiste en preparar jóvenes para los deberes de la vida y enseñarles que todas sus acciones tienen consecuencias. Siguiente. Herbert Spencer y la teoría general de la evolución. Durante ese tiempo, el evolucionismo biológico
suscitaba críticas y adhesiones y encontraba confirmaciones clamorosas en el descubrimiento de restos fósiles de especies extintas y fragmentos de esqueletos que se consideraron como pertenecientes a un ser intermedio entre los monos y el hombre pitecántropo, que a eso se refiere a los hombres monos. Entonces, para Spencer, la evolución pasa por lo que es el Estado liberal y la economía monetaria, ya que esta fue la manera de pasar de la familia a la tribu y de la tribu a la sociedad. También asemeja a la sociedad con un organismo biológico, porque dice que los organismos crecen con su existencia, y ya que el organismo se considera como el conjunto de varias unidades, las sociedades son organismos compuestos por otros elementos. Por eso Spencer nunca llegó a definir la sociedad así como la sociedad en común, sino que siempre se preocupó por los individuos. Siguiente. Por tanto, Spencer dedica la segunda parte de los primeros principios a determinar la naturaleza y los caracteres generales de la evolución, mientras que en otras obras estudia el proceso evolutivo en los diversos campos de la realidad, en la biología, la psicología y la sociología y la ética. Entonces, el cambio según estas leyes universales comprenden procesos de integración y diferenciación que Spencer busca comprobar que la evolución se cumple también en el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, el proceso que va de las herramientas pequeñas y simples a las máquinas perfectas, complejas y grandes es un proceso de integración. Así, el proceso de evolución en su aspecto primario es el pasado de una forma coherente a otra más coherente. Y a esto viene que la teoría secundaria de Spencer fue la analogía orgánica, en la que asemeja la sociedad con un organismo biológico, porque él decía que la sociedad y los organismos crecen durante su existencia, no como la materia inorgánica. Y entonces estos al desarrollarse cumplen diversas funciones. Siguiente. Herbert Spencer, la evolución moral de la humanidad y la pedagogía. Spencer considera pues la evolución humana como en vías de realización, tanto desde el punto de vista intelectual como desde las disposiciones morales. Tanto en el cambio intelectual como en el moral vale el principio de lo que es a priori para el individuo, es a posteriori para la especie. Entonces a esto se refiere Herbert Spencer, de que sostiene que las normas morales deberían ser explicadas, ya que la gente en el pasado descubrió intercambiar sus bienes como que si podía ser más ventajoso para ellos, y que cuando una persona le tiene confianza, cree en otra persona, el intercambio podía ser más confiable. Spencer cree poder sustituir el utilitarismo empírico con un utilitarismo racional, o sea, en el momento presente la moral. Herbert Spencer es enemigo de la reforma social o el positivismo social, así como no es posible abreviar el camino entre la infancia y la madurez, evitando el tedioso proceso de crecimiento y desarrollo. Siguiente. Educación que conceda un amplio margen de libertad al educando, si bien reconoce que en la infancia se necesita un cierto absolutismo, aconseja que no se empleen más castigos que los que aparezcan como consecuencia natural de las acciones ejecutadas con fines morales para el desarrollo y el aprendizaje. Esta evolución va del régimen militar autoritario y despótico al régimen industrial. Siguiente, por favor. Herbert Spencer se propone demostrar la inaccesibilidad de la realidad última y absoluta y provoca un encuentro y una conciliación entre la religión y la ciencia. Pero si a la ciencia le compete el dominio de lo conocible, mientras a la religión le compete el reconocimiento de lo incognoscible, ¿qué le queda a la filosofía? La filosofía es el conocimiento más general y su cometido es reunir
los resultados más generales de cada ciencia y unificarlos por medio de un principio aún más general, que no puede ser otra que una teoría de la evolución. Además, para Spencer, entre la religión y la ciencia, la filosofía es, podríamos decir, el conocimiento con el grado más elevado de abstracción o generalidad. Entonces, según Spencer, la filosofía es la ciencia de los primeros principios. De hecho, podemos decir que fue el teórico de la evolución del universo entendido como paso fundamental del homogéneo a lo heterogéneo, que sería como del orden al desorden. Y según observa Spencer, también fue la ciencia que ayudó o forzó a la religión a purificarse de sus elementos religiosos o animistas o mágicos, que a esto se refiere que ellos imaginaban que detrás de cada objeto de la naturaleza se ocultaba un espíritu invisible que lo dirigía. Pero esta diferenciación que realiza Spencer puede ser muy discutida, ya que él lo que quería decir es que había una especie de ser supremo al que no puede llegar ni siquiera a través de la ciencia, pues es un claro indicador de que realmente hay cosas que la ciencia probablemente, según Spencer, no se llegará a conocer. Y de hecho, Spencer considera que la realidad última existe, pero que es claramente incognoscible para los seres humanos, como lo es el misterio del universo. Y comentarles que en los tiempos de Spencer aún no se conocía la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Eso es todo. Muy bien, gracias. Ok, entonces pasaremos a exponer las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué corrientes principales se distinguen en el positivismo del siglo XIX? Literal A, positivismo social y positivismo evolucionista. Literal B, positivismo y la revolución. Literal C, positivismo evolucionista y la revolución. La respuesta correcta es el literal A, positivismo social y positivismo evolucionista, ya que el positivismo social surgió de la necesidad de convertir la ciencia en la base de un nuevo orden moral, social o religioso, y el positivismo evolucionista es de carácter predominante teórico, o por mejor decirlo, metafísico, que pretendía servirse de los datos de la ciencia para construir una visión total del mundo, partiendo como fundamento del concepto de evolución. La pregunta número 2. ¿Quién fue el verdadero fundador del positivismo? Saint-Simon, Augusto Comte o Herbert Spencer. La respuesta correcta es el literal B, Augusto Comte, ya que la filosofía de Saint-Simon solo le sirvió de punto de partida al verdadero fundador del positivismo, que es Augusto Comte, y su obra fundamental es el curso de la filosofía positiva. Siguiente diapositiva. La pregunta número 3. ¿Cuál fue el descubrimiento fundamental en el que Comte tomó punto de partida para su filosofía? Literal A, la ley de los tres estados. Literal B, el positivismo. Literal C, la pedagogía. La respuesta correcta es el literal A, la ley de los tres estados, según lo cual todas las ramas del conocimiento humano pasan por tres estados diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Estos tres estados representan tres métodos diversos de realizar la indagación humana y tres sistemas de concepciones generales. La pregunta número 4. ¿En qué consiste el estado teológico? La divinidad es sustituida por fuerzas abstractas, concebidas como capaces de generar los fenómenos observados, los cuales por consiguiente se explican asignando a cada uno de ellos la fuerza correspondiente. Literal B, el espíritu humano renuncia a buscar el origen y el destino del universo y las causas íntimas de los fenómenos y se limita a descubrir las leyes de los fenómenos mismos. Y el literal C, que es la respuesta correcta, se indaga la naturaleza íntima de los seres y de las causas finales, y se explican los hechos por la intervención directa y continua de agentes sobrenaturales.
es decir, de un número más o menos grande de divinidades. También la autoridad política tiene su origen en la divinidad, de modo que a este estado le corresponde como forma de gobierno la monarquía. Siguiente diapositiva. La pregunta número 5. La Enciclopedia de las Ciencias está constituida por, literal A, astronomía, física, química, biología y sociología. Literal B, física cuántica, pedagogía y sociología. Literal C, matemáticas, pedagogía, positivismo y física. La respuesta correcta es el literal A, astronomía, física, química, biología y sociología. O física social, ya que en la Enciclopedia de las Ciencias no figuran ni la matemática ni la psicología. Si bien por razones opuestas, la matemática es la base de todas las ciencias y por ello no tiene un lugar aparte. La psicología no es una ciencia porque se basa en una pretendida observación interior, que es imposible, pues el individuo pensante no puede dividirse en dos, uno de los cuales razona mientras el otro lo observa razonar. Bueno, dándole seguimiento a las preguntas, número 6. ¿Cuáles son los principales aspectos que marcaron el Renacimiento? Literal A, el aspecto religioso, aspecto arcaico y el aspecto neoclásico. Literal B, el aspecto romanticismo. Literal C, el aspecto cultural, aspecto educativo o el aspecto social y religioso. La respuesta correcta es literal C, el aspecto cultural, aspecto educativo y el aspecto social y religioso. Dentro de los principales que marcaron el Renacimiento, los cuales representan las bases de las nuevas generaciones dentro de las nuevas épocas, dejándolo ambiguo y renacer de los nuevos conceptos. Número 7. ¿En qué consiste el positivismo social de Auguste Comte? Literal A, busca una filosofía capitalista socioeconómica. Literal B, busca crear una nueva base a partir de la ciencia, como una conducta social o religiosa. Literal C, busca crear una conducta social y geográfica. Respuesta correcta, literal B. Se le podría denominar que surgió de la necesidad de convertir la ciencia en la base de un nuevo orden moral, social o religioso. Siguiente, por favor. Número 8. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia según Auguste Comte? Literal A, formular leyes porque hacen posible la previsión. Literal B, posibilitar la formulación de las leyes. Literal C, el fin de la ciencia es que sea positiva para todos. La respuesta correcta es literal A. Según Comte, todas las ramas del conocimiento humano pasan por estos tres estados desde su filosofía. Pregunta número 9. ¿Quién fue Herbert Spencer? Literal A, un sofista que ayudó mucho en la era del Renacimiento a sus pobladores. Literal B, un filósofo que nació en la ciudad de Italia y demostró toda su capacidad al mundo. Literal C, un ingeniero ferroviario, director de la revista Economista. La respuesta correcta es literal C. Y nació el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra. Fue el primer ingeniero ferroviario, un filósofo que lleva el título de primeros principios. A este siguieron las relativas a la biología, sociología, ética y política. Murió el 8 de diciembre de 1903. Pregunta número 10. La pedagogía de los positivistas según Herbert Spencer se manifiesta en la evolución en cuanto incognoscible, no puede definirse ni como materia ni como espíritu. B. Es una filosofía que se reduce a organizar lógicamente los datos científicos. Respuesta correcta, literal B. Bien, muchas gracias. Vamos ahorita a la pregunta para el resto y es que el grupo, los que no han participado,
¿Pudiesen decirme cuáles son los elementos importantes que plantea tanto Augusto Comte como Herbert Spencer? Por supuesto que esté vinculado en el marco de la educación. Vamos a ver. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Flor. Augusto Comte, como sabemos, fue el fundador del positivismo. El positivismo, su base era la ciencia y la sociedad, uniendo así el método científico con la sociedad. El positivismo para Comte buscaba los hechos que sean concretos, es decir, todo aquello que pueda observarse, experimentarse, medirse, clasificarse. En otras palabras, el positivismo es igual a algo que existe. En esto Comte aplica lo que es la observación y la experimentación en el ser humano, en una sociedad, dándose cuenta de que en las sociedades el individuo evoluciona con el tiempo, aplicando así un cambio histórico. Siendo progresista para una forma más organizada, Comte lo divide en 3 estadios, que estos 3 estadios lo explicó la compañera, que son el teológico, metafísico, el positivo o científico. Bueno, el más importante es el científico, donde se establecen las relaciones entre el hecho que origina las leyes de la ciencia, donde se observa y se registra, que vendría a ser el funcionamiento de la metodología hoy en día con la ciencia moderna. En lo educativo, el positivismo es la base para humanización en las sociedades, con cada uno de los individuos como papel principal para lograr el progreso con voluntad y conciencia en su desarrollo. Además, se daría paso con el positivismo y la ciencia a nuevas disciplinas. Con este método aportaría más a la educación con la ciencia, como sería el caso de la pedagogía, y en el sistema educativo, creando contenidos, instituciones y metodologías. Digamos que es un sistema progresista para la educación en el individuo. Y Herbert Spencer creó un sistema de evolución cuyos principios de enseñanza se basaban en la experiencia. En la educación aspiraba sobre todo a formar a la persona humana. Dentro de los aportes que Spencer nos deja, es que la educación debe considerarse como una disciplina sujeta a la práctica, como lo mencionaba el compañero. La educación no necesariamente tiene que ser en un aula de clases. En la actualidad podemos ver que se va desarrollando este aporte con la educación a distancia. Muchas gracias. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días. Yo les voy a agregar un pequeño aporte todavía de lo que es de Comte. Se dice que el fiscalismo social de Comte y el genialismo, el pragmatismo y el existencialismo eran mayor o menor de intensidad en algunas corrientes de la ulterior. Eran parte de la ciencia de derechos, que dejando huellas a mayor o ya sea de menor en el número de núcleos de sólidos de esta ciencia. También el entorno sociopolítico y cultural de Comte, que se dice que provocó su función fisiológica científica, lo explica magistralmente exteniamente Hilson y su punto de partida. No fue solo una caída de la metafísica elástica, sino que también era clásica, la caída de la estructura social que por muchos santuaría había inspirado de forma cultural, y se dice que la carrera de Comte estuvo dominada de la arraigada convicción de que si es verdad que después de la revolución se imponía una restauración, al mismo tiempo el pasado que estaba increíblemente muerto de Comte. Muy bien, gracias. ¿Quién más?
Sí, tengan buenos días. Buenos días. Lo que me llamó la atención más que todo es sobre la teoría de Spencer, Herbert Spencer, es que desde el inicio de su vida prácticamente la teoría de él va marcada de su vivir, digámoslo así, porque ahí mencionaba que Herbert Spencer pues, salud un tanto quebradiza, entonces dice de que de la educación de él en su infancia y en su adolescencia se encargaron sus padres y sus tíos que eran maestros. Entonces de ahí pasa y marca acerca de que la educación o la pedagogía y el aporte moral que él da acerca de la pedagogía, dice que no necesariamente la educación se tiene que llevar dentro de un aula, sino que va más allá de eso porque el hombre se prepara para todo su vivir y prácticamente encierra su aporte acerca de que el hombre se tiene que educar entre la política, la ética, la sociología y, o sea, es bastante considerable porque prácticamente él hace su aporte depende de lo que él ha vivido, digámoslo así, y también habla acerca de la moralidad humana. Y decía que Spencer considera pues la evolución humana como en vías de realización, tanto del punto de vista intelectual como de las disposiciones morales. Y hablaba que en los dos casos el agente es el mismo, las formas mentales y actitudes morales desarrolladas de ciertos individuos para el desarrollo de ellos, solamente. Muy bien, gracias. Bueno, si ya no hay más, creo que una de las cosas importantes, no hay más, ¿verdad? Porque no hay unos que no han participado. Entiendo yo que no han tenido ninguna participación, pero yo creo que una de las cosas importantes que debemos de... Yo quería solo agregar algo. Dígame. Me llamaba la atención bastante que Herbert creía en la evolución del hombre y él se dedicaba en la segunda parte de su tiempo a investigar eso, ya que en esos días y esos tiempos de él se encontraron bastantes fósiles, así que pertenecían a un ser llamado hombre mono, que estaba entre como en medio del mono y el humano, así actual. Gracias. Bueno, entonces decía de que, póngame la primera diapositiva, por favor, la segunda. Decía que una de las cosas importantes es que según todo lo que hemos venido estudiando, y precisamente cuando ya se ha estudiado el humanismo, la ilustración, como un cambio de que se deja de un lado la religión y que pasa a ser el centro, el estudio de la persona. A partir de ello también el desarrollo mismo de la ciencia es otro elemento importante que va a cambiar todo ese pensamiento. Por supuesto también que, tal como lo explicaba Isis al inicio, el enfoque filosófico positivista, que es una forma diferente de cómo ver las cosas y que se basa sobre todo en la parte de la observación empírica de los fenómenos, pero también comprobarlos. Eso es parte de cómo se va explicando cómo va evolucionando la misma realidad. Pero una de las cosas muy interesantes es la observación. O sea, el tema de la observación que nos permite a nosotros tomar elementos, dar lectura sobre esos elementos, qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, él va a introducir una categoría muy interesante como es el estudio de las ciencias y las ciencias sociales y la moral, ¿verdad? O sea, estudiar las ciencias sociales, o más bien surge en la importancia del estudio de las ciencias sociales y la moral, o sea, que ver de manera colectiva cómo los comportamientos de los diferentes sociedades, poblaciones, van teniendo diferentes características, pero que además de eso tienen un protagonismo muy importante en cómo se va dinamizando todas las relaciones. Si bien es cierto, la estructuración misma de las sociedades van teniendo características, se van definiendo, pero en esa medida también
se va estableciendo una clasificación de clases, fíjense, de clases sociales. Esa categoría para explicarnos de cómo se va marcando esa diferenciación, pero precisamente Augusto Comte, que es el padre de la sociología, y la sociología como ciencia estudia las colectividades, estudia la dinámica de las relaciones que se establecen en los grupos sociales y todos aquellos conflictos o aquellas todas dinámicas que van a surgir precisamente en ese apartado. Esa es una de las cosas muy interesantes que Comte va a plantear. Y por supuesto que está relacionado con la parte educativa, o sea, la parte educativa, más bien cuando estamos hablando de la pedagogía, estamos hablando de la educación, la sociología está relacionada precisamente en este análisis que estamos haciendo porque está la sociología y la sociología de la educación, bueno, ya más modernamente. Pero sí, el abordaje educativo, el abordaje como desde esa mirada nosotros tenemos que dar una explicación sobre cómo se va desarrollando. Entonces, esa es una de las cosas que se puede considerar eso. Por supuesto que estamos hablando ya del siglo XVIII, siglo XIX. Ya el avance y los cambios, la modernización también es otro elemento que se viene ya gestando y que por supuesto eso va a generar otros cambios muy, muy trascendentales en el desarrollo de la humanidad. Y bueno, de Herbert Spencer, que también es otro, digamos, personaje que precisamente tiene un carácter muy, muy interesante porque precisamente él plantea el carácter científico de la educación, ¿verdad? El carácter científico de la educación. Por lo tanto, ese carácter científico de la educación y que también posteriormente la pedagogía como ciencia, su objeto de estudio, la va a definir ese carácter científico de la educación, la práctica educativa y la parte formativa. Y precisamente el grupo aquí plantea cómo Spencer pensaba que la educación como un componente muy importante en el desarrollo de la persona. O sea, nosotros experimentamos procesos formativos, pero que esos procesos formativos nos sitúan a nosotros en una evolución de carácter personal, pero que también tenemos un impacto de carácter colectivo. Tenemos un papel, un rol dentro del desarrollo de la sociedad misma. En ese sentido, es que él empieza, digamos, a plantear todo eso. Otra de las cosas importantes es, por ejemplo, cómo ver a la persona. O sea, la persona tiene nosotros, ¿verdad? Tenemos una configuración, tenemos una forma una forma de desarrollo biológico, psicológico, social, ¿ah? Y a partir de ello, pues, eso no se ve separado, sino que se ve de una forma integral, ¿verdad? En que vamos teniendo todo ese proceso, el ciclo de vida. El ciclo de vida precisamente tiene diferentes etapas por las cuales nosotros vamos experimentando y vamos sometiéndonos a diferentes procesos de formativo. Por supuesto, en el que ustedes se encuentran, es un proceso formativo donde se le está, digamos, preparando o desarrollando competencias profesionales, ¿ya? Pero que esas competencias profesionales están también articuladas a una formación de carácter más global, más, digamos, que incorpora todos aquellos elementos que tienen que ver con la persona. No solamente es conocimiento, sino que las capacidades como persona, de comunicación, de trato con los demás, el respeto, la parte moral, la parte ética que menciona es esa parte. Otra de las cosas es que precisamente ambos están sobre o más bien, ¿verdad? Dieron aporte como esa evolución humana y cómo esa evolución humana a través del tiempo, los estudios o las investigaciones van incorporando aspectos esenciales que se traducen posteriormente en normas. En esas normas, en esas formas como nosotros vemos estructurada actualmente la sociedad. Nosotros vemos en nuestra sociedad está estructurada a través de un Estado, tiene 3 poderes, está la parte económica, la parte política, la parte social. Ok, nosotros estamos en esa dinámica y que el Estado tiene un número de instituciones por las cuales
digamos, le proporciona a su población unos servicios, ¿verdad? Unos servicios son de salud, son de educación o otro tipo. Estoy hablando y enfatizando esos dos porque precisamente en eso nos encontramos. Por lo tanto, también ahí se va a generar un tipo de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento se está generando? Un tipo de conocimiento tanto empírico como científico. Eso es bien importante, ese abordaje que hace estos dos autores y que por eso se toman como referente, cómo la ciencia va evolucionando precisamente a partir de la relación que tiene de lo que se puede observar, de lo que se puede experimentar o lo que se puede medir, perdón, y que a partir de ello eso se le denomina lo cognoscible, ¿verdad? Lo cognoscible, todo aquello que nosotros podemos percibir, lo podemos explicar, le podemos dar lectura y que eso sirve como referente a nosotros para tener una postura precisamente en esos apartados que ahí encontramos. Por lo tanto, el fenómeno social, ¿verdad? Se viene a complementar precisamente con los estudios de Comte y de Herbert Spencer, que nos explican precisamente cómo es que va tomando este carácter científico de lo que es la pedagogía. Bueno, yo esperaría pues que haya habido una atención de parte de los demás estudiantes y que bueno, se vaya entendiendo también cómo en el tiempo se va, digamos, desarrollando todo esto. Hay una cosa bien importante, que en el foro estamos colocando todos los materiales, ¿verdad? Estamos colocando las presentaciones y los documentos. Eso significa que todos tienen acceso a la información, ¿verdad? En su momento yo voy a pedir una actividad, qué tipo de actividad vamos a hacer con toda esa información, pero si bien es cierto, esto es una explicación y una presentación de ideas que hace el grupo, pero todo el material está quedando ahí en el foro. Eso significa que todos tienen que hacer una visita, ¿verdad? Una visita de revisión de cómo el grupo también ha organizado a través de un documento todo lo que se ha hecho. Eso significa que, por favor, no lo he actualizado todavía, pero había visto que algunos grupos que ya habían participado, pero todavía no habían colgado su material. Entonces, me gustaría que los que no lo han hecho, por favor, lo coloquen. Solo es un miembro del grupo que lo va a colocar ahí. Y este grupo también que ha presentado ahora lo pueda colocar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pregunta, comentario? Yo, licenciada, ya lo voy Sí, ya estoy en el proceso de subirlo para que no haya problema. Vaya, muy bien, para que, y digo, muchas gracias, Adi, y digo, ¿verdad? Todos deben de hacer una visita porque también ahí está desarrollado todo el abordaje que se ha explicado. Bueno, pues yo les deseo un feliz día y nos veremos el día lunes. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Margarita. Gracias, Adi. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Pase feliz día. Se me olvidaba que agregué a Beatriz del Carmen. Beatriz del Carmen, que apareció en su chat que sí se había hecho presente. Muy bien. Sí, aquí estoy. Muy bien, pero no participó en nada, Beatriz. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz día. Bien, Flor, Evelyn, buenos días igual. Feliz día, licenciada. Feliz día, Nelcy. Feliz día, Liz. Feliz licenciada. Feliz día, Dagoberta. Buenos días. Buenos días. Feliz día, licenciada. Feliz día, Mario. Feliz día, Nelcy. Feliz día, Lee. Licenciada, disculpe, tengo una duda. Hola, Nelcy. Dígame, Nelcy. Mi grupo es el de Wendy, Saraí y Quintanilla. Nos tocaba pasar el lunes
2 de mayo. Sí. Se va a ir corriendo. Se va a ir corriendo las fechas ahora. Porque tuvimos este retraso. O sea, tenemos un retraso de una sesión, ¿verdad? Donde están 2 grupos. Entonces, va a ir corriéndose. O sea, si a usted le tocaba, le va a tocar el siguiente, que sería el 4. Nelson. Entonces ahora me toca el 4 de mayo. El 4 de mayo, o sea, se va a ir corriendo. Se va a ir corriendo un día, una sesión. Vaya, está bien, gracias. Ok. Yoli, cuídese. Adiós. Gracias igual. No la quieren soltar, ya vi. Sí, sí. Está bien, Adiós. está bien. Adiós. Licenciada, yo tengo una duda. Hola.